Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera clase virtual de la unidad curricular Investigación a los medios de comunicación social tradicionales y digital. Les saludo por aquí el profesor César Díaz en nuestro primer encuentro síncrono en la modalidad R1 de esta unidad curricular. Y esta clase vamos a ser un poco anecdótica, comentando, compartiendo acerca de cómo ha sido la evolución, obviamente, de los medios de comunicación social, tanto tradicionales y digitales, pero más allá de eso, de hacer análisis comparativo, porque tampoco es el asunto de la razón de ser esta unidad curricular, es que debemos comprender la evolución de los medios de comunicación. Debemos verla no como una historia de extinciones, nada que ver, sino de adaptaciones tecnológicas y desplazamientos de función social. Como docentes es vital que los estudiantes comprendan que cada nuevo medio no elimina el anterior y eso hay que colocarlos mucho sobre relieve, sino que lo obliga a especializarse. Pero cuando hablamos de comunicación podemos hablar, por ejemplo, de la clave Morse, del telégrafo, pero es que el telégrafo evolucionó lo que era el telegrama, las cartas y todo eso, pero que son comunicaciones que si hago específicamente, me aparto aquí muy específicamente, el telégrafo, la clave Morse son ya que se utilizan en términos ya militares como tal. Sin embargo, no han desaparecido, han estado en desuso y se han utilizado, mejor dicho, para ciertos elementos prácticos o muy específicos, no han desaparecido. Y en pleno año 2026, la evolución de los medios de comunicación ha sido muy rápida. Si hablamos de 2016, el impacto, el auge de las redes sociales no era tanto como ahorita. Hace 10 años no existía la inteligencia artificial, está en proceso de desarrollo. Pero si nos hablamos del 2006, no existía o apenas existían Facebook, por ejemplo, Instagram, el WhatsApp no existía en ese momento. Entonces, la evolución, si partimos del 26 hacia atrás, ha sido bastante, ha sido enorme, nos ha sobrepasado, ¿no? Y entonces esa evolución que nos dice a nosotros qué tan actualizados podemos estar con el uso de los medios de comunicación. Yo les propuse a los estudiantes de una unidad curricular de comunicación social de buscar un ejemplar de un periódico como tal, y ellos dijeron que no, que era difícil, que era imposible conseguir un periódico. Bueno, ustedes se van a tales sitios, en el terminal de Maracay, o algunas esquinas, algunos kioscos, y pueden conseguir el periódico, un ejemplar. ¿Qué sucede? En Venezuela específicamente la uso de los medios de comunicación se ha dado, pero específicamente, y hago ser reiterativo en ese tema, específicamente en Venezuela se han dado cosas como por ejemplo que en el periódico, la prensa escrita ha tenido ciertos problemas con respecto a su propia sustentación debido al tema de las divisas para la compra del papel periódico que es importado. Pero si nosotros llegamos, pasamos a la frontera hacia Cúcuta, hacia la hermana República de Colombia, que es una ciudad fronteriza, específicamente Cúcuta, en el norte de Santander, ese departamento, hay cualquier cantidad de periódicos que vienen incluso hasta de la ciudad de Bogotá. Y ese periódico impreso como tal, esos ejemplares son degustados por las personas porque ahí todavía se mantiene la cultura de la lectura. Aquí también, pero nos han metido de que los periódicos ahora se ven por redes sociales, por computadoras, por internet, y está bien. Pero el hábito de leer hay que tenerlo siempre presente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hemos leído un libro en los últimos 2 años? En el último año, muy poco. Quizá leemos extractos del libro, pero también los libros los tenemos en internet. Eso también pesa, de que todo lo tenemos en el teléfono, en la computadora, y no podemos estar detrás, a espalda de esa evolución tecnológica. Por el contrario, hay que tenerla siempre presente. Y entrando ya en materia, existe preocupación por la evolución de los medios de comunicación. Mm, Quizás relativa, pero investigando en internet, obviamente, me conseguí un tema interesante que lo tengo a cotación, que salió un periódico de Economy Journal, traducido al español, pero que fue escrito por Jesús Canga Laregui, catedrático de periodismo en el Departamento de Periodismo de una universidad en España, y señala lo siguiente: tal
tal, y es una opinión muy personal de este autor, de este investigador, tal, y abro comillas, tal y como yo lo veo, siempre existirá la información periodística, pero habrá que buscar una forma rentable para su difusión. En este sentido, no hay que olvidar que la base de todo negocio periodístico es la información, no el soporte, que es el papel o lo digital, ni la forma de la distribución, ni la forma de distribución física y material. ¿Qué quiere decir con esto? Que hacia dónde es el periodismo impreso o digital es la sustentación de la misma. ¿Por qué? Porque la evolución ha sido tan rápida en los medios de comunicación social y investigando toda esta información, es que se ve dónde va a ser, el gran cuestionamiento es dónde va a ser, será posible la sustentabilidad de los medios de comunicación debido al avance que ha tenido la inteligencia artificial y que ha hecho, comienza a ser a echar a un lado lo que es la comunicación o los medios de comunicación como tal. En el caso específico de Venezuela vemos que anteriormente conocer a un locutor, conocer a un periodista era sumamente difícil, pero ahorita este acercamiento a través de las redes sociales, de múltiples plataformas tecnológicas, herramientas tecnológicas, de las TICs como tal, ya es eso un proceso que se ha acercado más y hay una interacción más directa. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación comienzan a sentirse, los medios de comunicación ya consolidados comienzan a sentirse un poco relegados debido al auge avasallante de la tecnología como tal. Pero hay que tener en cuenta, y antes de avanzar esto, que ese avance de la tecnología puede crear que algunos medios de comunicación, como la prensa, en el caso de Venezuela, tenga que migrar estrictamente al espacio digital. Sin embargo, el medio de comunicación, más allá de desaparecer, se adecua a ese contexto como tal. Y en esa adecuación tecnológica, en ese acercamiento de brechas comunicacionales, es decir, quién busca la información, cómo se procesa esa información, cómo se promueve, cómo se difunde esa información, la misma comunicación puede verse afectada. Y hay que tener en cuenta eso, porque como ya prácticamente no existen filtros para verificar una información si es cierta o no, hay que tener cuidado con eso, compañeros y compañeras que estudiamos comunicación social. ¿Por qué? Yo estudio comunicación social porque no puedo permanecer anacrónico en el tiempo, donde ya como me gradué ya y soy periodista y docente universitario, no voy a hacer que no me interesa más nada. Al contrario, hay que estar muy pendiente de qué es lo que sucede leyendo y releyendo autores muy importantes en la comunicación social que te dicen qué es lo que está pasando, qué pasó, qué está pasando y qué puede pasar. Y muestra de ello es lo que dice Antonio Pascual y que lo dijo por allá hace ya 36 años, 1990. Pascuali, Antonio Pascuali, conocido autor, investigador de la comunicación en Venezuela y en Hispanoamérica, señala lo siguiente: la comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre. Es decir, no existe una comunicación intermedia. Hay una total reciprocidad entre el emisor y el receptor del mensaje. Y esa reciprocidad se ve sobre todo en los medios de comunicación, pero cuando yo digo que puede tener, hay que tener cierto cuidado con esto, por peligros que pueden presentarse en la incomunicación, no entender el mensaje, el contexto y todo lo demás, porque no hay un filtro de los medios de comunicación, de las redes sociales, donde me permite decir, mira, vamos a esta información que está sucediendo, todos los derechos que están pasando. Yo es como que yo estuviese comunicando con ustedes ahorita en esta clase que se subida a YouTube, pero estoy haciendo un live por TikTok, estoy haciendo un live por Instagram, un Insta Live, por Facebook Live, estoy interactuando con los usuarios y no presto atención aquí y o el mensaje no tiene esa aclaratoria, no tiene esa intencionalidad directa con que fue elaborado, con que fue diseñado. Entonces, los medios de comunicación, parafraseando a Pascuali, están presentes en esa acción. Los medios de comunicación mandan el mensaje a una persona, pero es reciprocidad lo que puede estar en objeto de estudio o en objeto de polémica como tal.
y debe existir esa total reciprocidad. Este acercamiento con las redes sociales nos permite a nosotros entender, bueno, los contextos, a interactuar de manera casi inmediata en eso, con la información en los medios de comunicación, pero hay que ser responsable con el uso de las redes sociales, sobre todo aquellos periodistas que tienen sus propios canales de información, como una cuenta en Instagram, un canal de YouTube, y bueno, hay que verificar siempre la información como tal antes de ser emitida. Esto como un pequeño consejo a ustedes, estudiantes de información de comunicación social aquí en la Universidad Bicentenaria de Arabia, en cualquier universidad donde ustedes estén formándose como comunicadores sociales. Bien, avanzamos. Aquí tengo lo siguiente, es característica de los medios tradicionales y características, y o sea, tenemos algunos elementos característicos de los medios tradicionales y los elementos característicos de los medios digitales. En la próxima clase vamos a hablar más teóricamente y epistemológicamente sobre algunos elementos que están inmersos en los medios de comunicación social, porque quiero detenerme aquí y es un breve paréntesis. Es que los medios de comunicación, como yo les dije, se adaptan a la realidad, se adaptan al contexto como tal. Eh, Quizás tanta tecnología nos puede arropar y no entendamos la importancia, darle la correcta preponderancia a un medio de comunicación si lo desconocemos. Le explico algo. ¿Quién escucha? Ustedes en este momento que dirán que como me están escuchando, dirán, tiene razón el profesor o no la tengo. ¿Cuántos de ustedes escuchan emisoras en amplitud modulada, o sea, emisoras AM? ¿Cuántos escuchan FM? ¿Cuántos se sienten ustedes a escuchar las noticias? A sentarse a escuchar en el carro o en el transporte público cuando van a la universidad o cuando van a salir a pasear. ¿Quién escucha radio? Ahorita todo es a través de plataformas como YouTube, Spotify, por ejemplo, y sí se escucha radio. Pero ¿qué sucede? La radio ha evolucionado en los 80 con la aparición en Venezuela, en gran parte de Latinoamérica, de las emisoras FM. Ya se viene lo que es la emisora online o las radios web, que transmiten 24 horas a nivel mundial, ya sea el streaming, hay de todo, ¿no? Sin embargo, las emisoras M desaparecieron por múltiples factores, problemas económicos, el coste de mantenimiento de equipos que consumen mucha energía, y sobre todo el tema de la energía eléctrica es un caso, eh, costo operativo, etcétera. Hay un caso muy específico y puedo ubicarlo. Yo voy a colocar el enlace para que visiten esa emisora. Está aquí mismito en Valencia, en el estado de Carabobo, de la emisora Radio América. Radio América es una emisora que tiene 73 años. Nació por allá en 1955, por ahí. Eh, Esa emisora era una emisora AM, 890 AM, está ubicada en el pleno centro de la ciudad de Valencia, y es patrimonio cultural del estado de Carabobo, de Valencia y el estado de Carabobo como tal, que junto a la emisora La Voz de Carabobo, que hoy se mantiene AM digital, esta emisora, La Voz de Carabobo, es una emisora, una de las más antiguas en Venezuela, después de Ecos del Torbes y Radio Nacional de Venezuela, emisora del Estado como tal. Entonces, por problemas, Radio América dejó de funcionar, dejó de transmitir al aire por varios años. Un grupo inversionista compra la emisora y repotencia la emisora, lanza la emisora con su misma característica, con su misma esencia, casi hasta con sus mismos locutores, donde escuchamos los noticieros y todo eso. Hay algunos locutores que tratan vivo de la vieja guardia, locutores con certificado de locución, mientras que el certificado están por orden de 60.000 certificados de locutores en Venezuela, aquí están por 2.000, 5.000, algunos viejos locutores de la vieja escuela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Radio Americana nace o se renace como la de Fénix con el mismo sonido, con el mismo estilo, pero muy mejorada, el de producción, la misma programación, pero con un elemento característico que es la tecnología. No es, sale Radio América 890, no nace con ese nombre, sale con Radio América 90.9 FM en señal, obviamente estéreo, con modernos equipos de transmisión, con una moderna cabina,
con personal trabajando en prensa y en producción, pero con la misma esencia, la misma característica, incluso con las mismas promociones que sonaban en los años 60, 70, 80, 90, parte 2000 y que hoy por hoy se escucha la misma programación, íconos como por ejemplo Noti Rápida, que es el noticiero de sus tres emisiones, Escucha tu melodía, Mero Mero de los Rancheros, Melo Colobillo, que es un programa de la selección musical de Melódico Corredores y Villo, que forman parte de una programación y que no me estoy haciendo, me deshaciendo en halagos de esta emisora, sino cómo esa emisora, este ejemplo, con la visión de sus inversores, la traen de nuevo al escenario actual, pero con mejor tecnología. Y es una radio que se adaptó a la tecnología, y es lo que yo quiero decir. La televisión se adaptó, tenemos como Venevisión, está Venevisión Play por su señal streaming, el canal del Estado en diferentes plataformas, como Venezuela Televisión y el sistema de medios públicos, Televen, los canales privados, todos están en, un mismo orden que los permite estar presentes y no estar en desuso. Aquí viene el auge de emisoras estadounidenses, no, de emisoras estadounidenses que se escuchan en Venezuela a través de señales de streaming, y eso se acercaba mucho más, generar una competencia por el gusto de las personas, pero las emisoras comunitarias, alternativas, las emisoras cristianas, las emisoras comerciales, compiten ahora, bueno, porque hay una facilidad entre un equipo, montar una emisora, la permisología a través de Conatel, y son estos medios de comunicación tradicionales que se adecuan a la tecnología, transmiten en vivo 24 horas en su señal por sondas hercianas, pero también con el gran apoyo de las redes sociales. Entonces, aquí hablamos del análisis contenido. Para la segunda clase, vamos a meter un poco más de epistemología, más de filosofía, de teoría crítica a esto. Análisis de contenido para estudiar, ¿cuál es el análisis de contenido? Para estudiar líneas editoriales y agendas, esto lo tienen los medios tradicionales, utilizan la agenda setting, que ya vamos a hablar de eso. Los estudios de audiencia, los medios tradicionales se basan en mediciones de rating y share, pero analizados desde la categoría, desde la sociedad del consumo, o sea, cuántas personas escuchan nuestros medios de comunicación, pero para adquirir un producto como tal, el marketing como tal. Economía política de la comunicación, quiénes son los dueños de los medios y cómo el poder influye en el mensaje, es decir, el medio obedece a un dueño como tal. Radio Nacional de Venezuela, como el Estado, obedece a una línea gubernamental, a una política de Estado, pero las emisoras como Circuito Onda, Circuito Éxito, Circuito Efervescente, Circuito Mega, de la Romántica, etcétera, 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 responden a un interés netamente privado porque es una empresa privada y eso no lo cambia nadie. Una empresa del Estado, una empresa privada. Si usted trae una marca de cerveza A, usted va a hablar de esa empresa de marca A, porque así lo trae esa empresa. Usted no puede hablar de otra marca. ¿Okay? Si usted maneja un carro de esta marca y usted imagen, va a ser imagen de eso, no va a responder a otro. Esos son los medios de comunicación. Las actividades de usos y gratificaciones. ¿Por qué la gente sigue encendiendo la radio o leyendo un diario físico o un diario físico? La gran pregunta. La comunidad de las personas, de enterarse, de no ser, de informarse de una manera ambigua, de esos pequeños tweets, de esos mensajes por cadenas de WhatsApp o Telegram. Me gusta sentir, yo me gusta escuchar radio. Hay algunos transportistas de transporte público que utilizan la radio y la gente lo escucha porque van escuchando la noticia, van escuchando lo de qué está pasando en el país, cómo amaneció el dólar, si va a llover, no va a llover, si se va a ir la luz eléctrica, no se va a ir la luz, y eso está bien, eso influye. Hoy es un periódico, la tranquilidad, por ejemplo, hay personas que le encanta, después que llegan al hogar, leer un periódico de noche, eso es importante. ¿Por qué no hacerlo? Y está bien. Elementos característicos de los medios digitales. Aquí son 4 elementos distintos a los que yo publiqué o que comenté aquí en los medios tradicionales, y este material va a estar dentro o ya está colocado en la plataforma. Elementos característicos de medios digitales. La cibermetría y analítica web. No solo ver clics, sino entender el engagement y el comportamiento de los usuarios. Ese engagement, cómo la persona se engancha, cómo se crea un sentido de pertenencia, un vínculo afectivo, incluso directo, indirecto, con los medios de comunicación. Y cómo el comportamiento del usuario se nota en diferentes elementos
o en diferentes momentos claves del medio de comunicación. La etnografía, que es la etnografía digital, observación, participando en comunidades virtuales, foros y redes sociales para entender la cultura digital. Por ejemplo, algún foro, si estamos hablando de algún tema, o estamos viendo algún partido, o un partido de fútbol, qué sé yo, y los foros que sean antes, durante y después de ese evento. Por ejemplo, lo que pasa con los juegos de la vino tinto por diferentes circuitos radiales, el debate que se formaba en podcast o en grupos de WhatsApp, eso es interesante y eso lo traen los medios digitales como tal. El análisis del algoritmo, los algoritmos que dicen que si son naturales, o sea, son creados artificialmente o hay alguien detrás de esos algoritmos, para mí, razón de acción, alguien está detrás de esos algoritmos como tal, que dice qué pensar o qué pueden pensar o qué van a hacer las personas según esas fórmulas matemáticas como tal, para que investigar cómo la curaduría automatizada crea cámaras de eco y burbujas de filtro, es decir, qué vas a escuchar, qué vas a comentar, qué vas a ver, qué vas a disfrutar, qué puedes pensar, qué puedes esperar de esa programación, de esos medios digitales como tal. ¿Okay? Eso lo vemos en nuestras redes sociales, que si le damos play a un contenido, inmediatamente nos va a seguir, nos va a comenzar a aparecer ese mismo contenido y al tiempo puede desaparecer y después puede aparecer nuevamente. Análisis de las redes sociales es el mapeo de flujo de información e interacción de nodos de influencia o bots, es decir, los medios de comunicación saben quiénes son las personas que se comunican con ellas a través de mensajería como tal y quiénes son esos bots que son respuestas automatizadas, pero como también las personas pueden tener si son personas en medio de comunicación o simplemente son bots como tal. Es la interacción, que más allá de estar frente a un aparato tecnológico, es la calidad o la calidad humana lo que importa en la comunicación como tal. Similitud y diferencias entre los medios tradicionales y digitales. El flujo es unidireccional. En los medios tradicionales une a muchos. Y es así. Eso es razón de ser, es su naturaleza. Y los medios digitales sería multidireccional, es decir, de muchos a muchos se propaga como tal. Entonces, es la interacción, la interconectividad en diferentes plataformas tecnológicas, obviamente. La temporalidad en los medios tradicionales síncrona, horarios fijos, en los medios digitales, y esta clase es un ejemplo de ello, que hoy un sábado a las 9 de la noche, ya voy para allá de la noche ya grabando esta clase, asíncrona, es decir, un tiempo real o un tiempo específico de donde se coloca esta clase como tal. La métrica clave, el alcance y el rating, los medios tradicionales, y los medios digitales, la interacción, la conversión de esos clics, de esos likes y todo eso como tal. La herramienta para medir todos estos alcances en los medios tradicionales a través de la encuesta y grupos focales, y en los medios digitales a través de la Big Data y el algoritmo de rastreo como tal. Entonces, esto es lo que vemos nosotros como son las similitudes y diferencias de los medios tradicionales y los medios digitales. Guardan la relación, sí, pero son a su vez distantes entre sí como tal. ¿Por qué? Porque cada uno responde a patrones distintos. Entonces, fíjense algo. Cuando hablamos de la teoría de setting, esto lo vamos a ahondar un poco más en lo que es la siguiente clase. La teoría es inmersa en la génesis de los medios de comunicación tradicionales y digitales. No voy a leerlo completo, voy a un breve repaso, porque queremos andar en eso la semana que viene. Está la teoría de la agenda setting, el análisis morfológico según Keynes, y la semántica, pero sí vamos a leer esto. Wolfgang Keynes es fundamental, el análisis morfológico de Keynes, que le va a servir para su segunda actividad sumativa. Es fundamental, ya que su enfoque permite pasar de la lectura superficial al análisis estructural del mensaje, es decir, leer más allá entre líneas. En su obra clásica Interpretación y Análisis de la obra literaria, Keynes establece que el análisis morfológico es el estudio de la forma y la estructura de la obra, entendida como una unidad orgánica donde el que se dice es inseparable del cómo se dice, repito. Keynes establece que el análisis morfológico es el estudio de la forma y la estructura de la obra, entendida como una unidad orgánica donde el
qué se dice es inseparable de cómo se dice. Van unidos de la mano, va contextualizado, van unidos morfológicamente. Si corto eso, se pierde el mensaje. Entonces, ¿qué dice? Que hay que leer más allá entre líneas, conseguir el sentido crítico, ver la intencionalidad del mensaje, comprender ese mensaje, y eso te da una serie de luces, herramientas para tú poder interpretar y tener un conocimiento propio. Eso tiene que ver mucho con la semántica. Bueno, voy a leer este pedacito más de Keynes, que es para Keynes la morfología no es solo el estudio de la apariencia externa, sino la investigación de las leyes internas que dan coherencia al mensaje. Yo considero que los temas de Bad Bunny carecen de la interpretación y análisis de la obra literaria de Keynes, digo yo, por lo semántico, y vamos a lo semántico ahorita. Repito nuevamente, para Keynes la morfología no es solo el estudio de la apariencia externa, sino la investigación de las leyes internas que dan coherencia al mensaje. Él sostiene que la obra es un todo donde cada parte, palabras, ritmos, estructuras y géneros, cumple una función específica para crear un sentido completo. Pero entender todo esto, palabras, ritmos, estructuras y géneros, no está completo si no sabemos qué es la semántica. Y la semántica es una disciplina que, junto a la morfología que vimos de Keynes, constituye la base del análisis crítico del discurso en comunicación social. Análisis crítico del discurso, no es algo vacío. ¿Okay? En el ámbito de la comunicación, la semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, mientras la formología se ocupa de las formas, de la forma y la sintaxis del orden. La semántica se pregunta qué significa esto y por qué significa esto en este contexto. O sea, buscar la naturaleza de esa frase, por qué suena así. Repito, mientras la morfología se ocupa de la forma y la sintaxis del orden, la semántica se pregunta qué significa esto, o responde qué significa esto y por qué significa esto en este contexto. Está la denotación y la connotación. La denotación es el significado básico, literario universal, el que encontraría en un diccionario. Teléfono, teléfono móvil, o por ejemplo, computadora, significa esto, esto y esto. La connotación, los significados añadidos subjetivos y culturales que dependen del contexto, la ideología y el entorno social, es decir, la computadora. ¿Para qué sirve? ¿Cómo utilizamos la computadora? O, por ejemplo, semántica, estudio de esto. ¿Qué significa la semántica? Bueno, será la connotación, la importancia, la relevancia como personas, como estudiantes, como o sea, esto es fundamental en nuestra formación. Muchas gracias por estar compartiendo esta pequeña clase con ustedes. Esta clase, bueno, espero que haya sido de su agrado. Ya saben, 3 cositas básicas en mi canal de YouTube, mi humilde canal de YouTube para todos ustedes. Dale like, comenta y comparte. Muchas gracias por hacer crecer este canal de YouTube con fines educativos para nuestros estudiantes de la primera clase de investigación a los medios de comunicación social digital, tradicionales y digitales. Una evolución que quizás no nos arropa, pero podemos saber cómo van los medios de comunicación, cómo evolucionaron los medios y cómo tratar estos medios de comunicación y no que ellos nos traten a nosotros. Muchas gracias. Por aquí les saludo al profesor César Estudios y nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite. Se les quiere.